Cuando el miedo no desaparece, existe una frustración silenciosa que casi nadie confiesa en voz alta. Oras, ayunas, buscas, lloras, clamas, y el miedo sigue ahí. No disminuye, no retrocede, no obedece a las palabras bonitas que repites intentando convencerte de que todo está bien. Y entonces surge la pregunta que duele más que el propio miedo. Si Dios está conmigo, ¿por qué esto aún no se ha ido? Ese pensamiento suele venir acompañado de culpa, porque aprendimos que la fe verdadera no combina con miedo persistente. Aprendimos que quien confía de verdad no tiembla, no entra en pánico, no se despierta de madrugada con el corazón acelerado. Pero, ¿y si esa idea está incompleta? Si el miedo que no se va no es una señal de fracaso espiritual, sino de un proceso más profundo que está ocurriendo en ti. Desde el inicio de la historia bíblica, el miedo nunca fue tratado solo como un enemigo que debe ser eliminado. Aparece como escenario, como ambiente, como tensión. Moisés tuvo miedo antes de liberar a todo un pueblo. Gedeón tuvo miedo incluso después de escuchar al ángel. David escribió salmos enteros confesando su terror. Jesús, en Getsemaní, sudó gotas de sangre. Ninguno de ellos tuvo el miedo simplemente arrancado. Lo que cambió no fue la ausencia del miedo, sino el tipo de respuesta que nació dentro de ellos mientras el miedo permanecía. Tal vez estés esperando que Dios quite algo cuando Él está intentando construir algo. Tal vez el miedo no esté ahí para paralizarte, sino para desplazarte. Porque existe un tipo de fe que solo nace cuando no hay garantías, cuando no hay control, cuando no hay respuestas rápidas. El miedo revela aquello que aún intentamos sostener solos. Expone dónde colocamos nuestra verdadera seguridad. Mientras todo está cómodo, es fácil decir que confiamos. Pero cuando el miedo aprieta, hace una pregunta brutal. ¿En quién confías cuando no entiendes nada? Muchas personas abandonan la fe en este punto, no porque Dios falló, sino porque Dios se negó a ser un anestésico emocional. Él no prometió una vida sin miedo, prometió presencia en medio de él. El problema es que presencia no es ausencia de dolor, presencia es compañía en el proceso, y eso exige madurez espiritual. El miedo que no se va también desmonta nuestras falsas espiritualidades performativas, esa fe que solo funciona cuando todo sale bien, esa oración que solo sirve para negociar alivio. Cuando el miedo persiste, Dios nos obliga a salir del regateo y entrar en la relación. Ya no oras solo para que algo se detenga. Comienzas a orar para entender quién te estás convirtiendo en medio de esto, y eso lo cambia todo. Porque poco a poco te das cuenta de que el miedo no es el centro de la historia, es el telón de fondo. El centro es la transformación silenciosa que ocurre mientras sigues caminando, incluso temblando. Tal vez hoy te estés juzgando como débil, cuando en realidad estás siendo entrenado. Tal vez estés pidiendo alivio inmediato, cuando Dios está formando raíces profundas. Raíces que no se forman en suelo superficial, sino en terrenos donde el dolor te obligó a cavar más hondo. Si esto está hablando contigo, deja un like ahora, porque este video no trata de eliminar el miedo rápidamente, sino de entender lo que Dios hace cuando no lo quita. Y escribe en los comentarios, sigo adelante, incluso con miedo. Eso no es una confesión de debilidad, es una declaración de valentía. Lo que Dios construye en el silencio. Hay algo profundamente incómodo en el silencio de Dios cuando tenemos miedo. No es un silencio absoluto, sino el silencio de las respuestas que esperamos. Horas esperando un cambio externo, y Dios responde con un trabajo interno. Pides que la situación cambie, y Él comienza a tocar tu estructura emocional, tu identidad, tu forma de verte y de relacionarte con el mundo. Eso confunde, porque nos enseñaron a medir el cuidado de Dios por los resultados visibles. Pero el reino de Dios casi siempre crece de forma invisible antes de manifestarse de forma concreta. El miedo prolongado revela aquello que los milagros rápidos nunca mostrarían. Revela dependencia, control, orgullo espiritual, expectativas irreales.
Y Dios no expone eso para humillarnos, sino para liberarnos. Mientras insistes en que el miedo se vaya, Dios insiste en que aprendas a no ser gobernado por él. Existe una enorme diferencia entre sentir miedo y ser dominado por el miedo. Sentir miedo es humano. Ser dominado por él es una prisión, y Dios trabaja en esa frontera. No promete que no sentirás miedo, pero promete que el miedo no tendrá la última palabra sobre tus decisiones. El silencio de Dios no es abandono, es profundización. Es ahí donde comienzas a percibir que tu fe no puede depender de sensaciones, porque las sensaciones varían, las emociones oscilan, pero el carácter se construye en la repetición de decisiones fieles en días difíciles. Cuando Dios no responde como quieres, te está enseñando a escucharlo de una manera más madura. La fe infantil pregunta, ¿por qué esto me está pasando a mí? La fe madura pregunta, ¿qué se está generando en mí a través de esto? Y ese cambio de pregunta lo cambia todo. Porque ahora ya no intentas escapar del dolor a cualquier costo, intentas atravesarlo con sentido. Dios construye resiliencia espiritual en el silencio, construye discernimiento, construye humildad, construye una confianza que no depende del control. Muchas personas quieren la promesa, pero no quieren el proceso, quieren el testimonio, pero no quieren el entrenamiento. El miedo prolongado es una escuela dura, pero eficaz. Enseña a caminar sin mapas claros. Enseña a obedecer sin entenderlo todo. Enseña a confiar sin sentir seguridad emocional constante. Y eso es raro. Por eso pocas personas alcanzan ciertos niveles de madurez espiritual, porque abandonan en medio del silencio. Interpretan el miedo continuo como rechazo divino, cuando en realidad es refinamiento. El oro solo se purifica en el fuego. Y a nadie le gusta el fuego, pero todos admiran el brillo después. Tal vez estés en una etapa en la que Dios te está enseñando a permanecer. Permanecer sin respuestas claras, permanecer sin alivio inmediato, permanecer sin aplausos. Eso duele, pero forma algo que nada más forma. Una fe que no depende de circunstancias favorables. Una identidad que no se rompe cuando el suelo tiembla. Esto está teniendo sentido. Suscríbete al canal ahora, porque aquí no ofrecemos frases listas, sino verdades que sostienen en los días difíciles. Y comenta, Dios está trabajando en mí, incluso en el silencio. Eso no es rendición. Es madurez, el valor que nace en el miedo. Existe una idea equivocada de que el valor es la ausencia de miedo, pero la Biblia presenta otra definición. El valor no es no sentir miedo. El valor es obedecer a pesar de él. Es dar pasos incluso con el corazón acelerado. Es seguir caminando cuando todo en ti quiere detenerse. El miedo no se va porque no es el problema central. El problema sería permitir que él decida por ti. Dios no quiere transformarte en alguien insensible, sino en alguien libre para sentir y aún así elegir el bien, la fe, la obediencia. Cuando el miedo permanece, Dios te está invitando a un nivel más profundo de valentía. No esa valentía impulsiva, llena de adrenalina, sino la valentía silenciosa, diaria, repetitiva. La valentía de despertar e intentarlo otra vez. La valentía de orar incluso sin ganas. La valentía de confiar incluso sin sentir paz inmediata. En ese punto, ocurre algo poderoso. Te das cuenta de que no necesitas vencer el miedo para parar. Avanzas con él. Y poco a poco, el miedo pierde el trono. Todavía habla, pero ya no manda. Todavía aparece, pero ya no define tu ruta. Eso es liberador, porque ahora tu vida no está condicionada a estados emocionales perfectos. Está anclada en convicciones. Convicciones construidas en el valle, no en la cima. Muchas personas solo quieren vivir en la cima, pero es en el valle donde la visión espiritual se profundiza. Es en el valle donde aprendes a escuchar la voz de Dios sin distracciones. Es en el valle donde descubres que no estás solo, incluso cuando te sientes débil. Dios no se decepciona de tu miedo. Le importa tu disposición a continuar. Cada paso dado con miedo es un acto de fe.
Cada decisión correcta tomada temblando es una declaración de confianza. Tal vez el miedo no se vaya porque está sirviendo como un recordatorio constante de que necesitas a Dios todos los días. La dependencia no es debilidad en el reino, es fundamento. Cuando finalmente entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de luchar contra el miedo como si fuera el enemigo final y comienzas a verlo como un escenario donde tu fe es ejercitada. Y entonces nace una valentía que no grita, no se exhibe, no se enorgullece. Una valentía que permanece, que sostiene, que atraviesa. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Este contenido te encontró porque Dios te está mostrando que no te abandonó en el miedo, te está formando en él. Entonces escribe en los comentarios, no me detengo. Dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que está luchando en silencio. Porque a veces, el mayor milagro no es que el miedo se vaya, es que tú continúes y te conviertas en alguien nuevo en el proceso.